Bueno, pues muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y yo creo que si vamos a contar unas historias contrastantes, en historias engarzadas, sin duda es la que vamos a contar esta noche. Es una historia que se conforma por dos personajes que van juntos, pero no revueltos. ¡Eso, Igor! Yo me muero en mi camerina, güey. ¿Qué pasa? Y esta noche comenzamos con Freddy Ortega. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. No, gracias a ti, por fin. Ahora sí que se nos hizo. ¿Cuántos años de estarles pidiendo? Vamos a hacer historias engarzadas, vamos a hacer historias engarzadas. Pero teníamos novia, acuérdate. Y muy celosa. Algo, sí. Pero en este personaje ustedes me van a tener que ayudar mucho porque su especialidad es el albur y me pone unas arrastradas. Ya empezó. Pero... Solita. Yo no hablé. Germán Ortega, bienvenido. Sí. No son arrastradas que mira, no hay huella, no hay nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí en casa. Tú naces en Puebla. Sí. Aunque soy jarocho de closet. ¿Cómo jarocho de closet? Yo viví en Veracruz. Amo pero Puebla. eso después. Pero Sí, tú sí. naciste en Puebla, primero. Sí, ¿Cuánto sí, tiempo estuvieron ahí antes de irse a vivir a Veracruz? Yo tenía alrededor de 10 años. Ya cuando estaba en sexto de primaria, tuvo que venir el traslado a Puebla y me metieron a otra escuela, etcétera. Pero ¿Cómo fueron esos primeros 10 años de tu vida? Brincando de banca en banca, fue ver a mis papás pues separados. Mi papá se fue justamente mi mamá embarazada. ¿Embarazada de ti? De mí, sí. ¿Qué edad creo que- tenías tú cuando se separaron tus No, papás? yo seguro he de haber tenido 2 años, 3 años. Entonces pues recuerdo muy eras poco. En ese momento, cuando mi mamá se va, solamente se va con mi hermano Germán. Y Freddy y yo nos quedamos con mi papá y con mi abuela. Ahí es donde mi abuela toma las riendas de nuestra vida. Tú alguna vez me comentaste en un programa donde coincidimos que tu papá siempre pensó que tú no eras su hijo. No, pues decía, pero... ¿Y por qué? Es que ¿Qué mi mamá historia? era una huila. No es cierto. No es cierto, la amo a mi madre. No... ¿Nunca has investigado eso? No, y nunca lo he platicado con él. En el caso de Germán, fue, vamos a llamarlo que se vio afectado en una confusión. Yo creo que eso de no reconocerlo es una exageración de niño. Tan es así que se apellida Rojas. Yo creo que ahí no hubo nunca duda. Más bien fue la distancia. O sea, Germán no convivió con papá de pequeñitos. ¿Te rechazó tu papá? Pues básicamente es eso, ¿no? Porque ni siquiera me conocía. Le digo, cabrón, perdón, me hubieras tratado, te iba a caer bien. O sea, ni siquiera me dio la oportunidad o se dio la oportunidad, ¿no? Pero en ese momento mi papá atravesaba por problemas, como todo ser humano. ¿Qué tipo de problemas? Problemas, yo creo que... ¿De alcohol? De alcohol. Y a lo mejor perdí un poco de piso porque a mi papá le iba muy bien. Sí hubo esa falta de la figura paterna para Germán. Sin embargo, yo te puedo decir una cosa. Entre Germán y yo había un lazo muy fuerte, él y yo. O sea, yo cuando estaba con él era mucha unión. Pero bueno, a mí me tocó vivir con mis abuelos, crecer con mis tíos, por eso me gustan los 60s, toda esa onda 60, 70s. ¿Y quién era tu figura paterna de niño? Mis tíos, era el consentido, mi abuelo era muy estricto y entonces pues una figura paterna en sí no era más que mi soledad a lo mejor. ¿Cómo era tu relación con tus papás? Con mi mamá, bueno, mi mamá siempre trabajó. La O verdad sea, es decir, no tenías mucha interacción con tu No. mamá porque ella se la pasaba trabajando. trabajando, ¿Y te hacía pero falta? sí, sí, claro, pero además ella era, mi mamá fue
un héroe para mí. O sea, verla cómo se sobreponía, verle el respeto que le tenían los trabajadores, etcétera, ¿no? Mi papá, hasta ya muy grande, fue como que me dijo, hijo, que realmente él era mi jefe, pero jefe de oficina. ¿No te Fue muy decía hijo y exigente. cómo te decía? Mike. Mi nombre real es José Miguel, entonces me decía Mike. Y papá tenía un despacho contable y de auditorías, junto con mi hermano Javier. Desde como los 12 años yo ya iba con él a trabajar a su oficina pues para ganarme una lanita. Yo creo que ese tipo de relación, aun cuando no fue mala, tampoco fue muy sana. Que tus hermanos se quedaron viviendo con tu papá. Con mi papá. Y un día llegaron a Veracruz. Llegó mi papá en su carro último modelo. Y cuando llegaba tu papá, ¿qué? O sea, tú salías daba y miedo. ¿no te saludaba? No, me daba miedo. Yo me acuerdo de este detalle muy bien. Y se baja mi papá, me acuerdo que mi papá es tipo fuerte, así, con sus guantes. Mi hermano también. Y los vemos, ¿no? Llegar y en ese carro, ay, mi papá, ¿no? Javier, salimos corriendo. Pero con Germán, o sea, lo ve como algo ajeno. Yo creo que el chamaco, pues fue normal que se espantara. ¿A qué viene este tipo? Claro. ¿A qué viene? Es mi papá, pero pues no lo conozco. Pero no porque nuestro padre llegara de mal modo. Al contrario, yo creo que él iba buscando un acercamiento que le hacía a él falta, a mi papá. Y cuando llegaron tus hermanos a vivir contigo, pues tu vida cambió porque eras el rey, eras el único que estabas con tu mamá y de pronto Sí. se distribuye la atención. Pero ¿no? me sentía protegido. ¿Ah, sí? Sí, empecé a ir a una escuela, empecé con mi hermano Raúl. Y a mí me toca que Germán entre a la primaria. Entonces, era un niño. Desde muy pequeño con Germán yo siempre llegaba y lo abrazaba para dormir. Dormíamos abrazados él y yo. No sé, a lo mejor yo trataba inconscientemente de cubrir esa parte que le faltaba a Germán. ¿Y cómo te llevabas con el marido nuevo de tu mamá? Bien. ¿Sí? Bien, 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 muy bien, muy bien. Ya luego de ahí nació Mauricio en Veracruz, luego ya nos fuimos a Puebla, nació mi hermana Hilda, nos llevábamos bien. Cuando se peleaba con mi mamá, obviamente yo me enojaba. Y como yo sabía que mi papá tenía como hobby la lucha libre, era luchador, cuando yo me enojaba con él, le decía, le voy a decir a mi papá que te venga a pegar, porque a mí no, porque luego me regañaba. Sí. Digo, tú no me regañas, porque Pero yo mira empezaba qué a crecer. curioso. Me llama la atención que amenazaras con, le voy a decir a mi papá, un papá que no existía en tu vida. Que no existía, que lo necesité tanto en la primaria, ya sabes, los festivales y todo, y ¿por qué tú no tienes papá? Y muchas cosas, pero te resumo rápido lo de mi papá, que llegó mi papá en el momento que tenía que llegar, en mi etapa adulta. Y ahora yo hablo mucho con mi papá de mis problemas y todo. Le dije, mira, papá, llegaste cuando tenías que llegar. Sí, pero es algo que te dejó marcado. Como persona, siempre como adulto uno lleva al niño triste que trae adentro. Ya me hicieron regresión y lloré muy feo. Por ¿Ah, eso te que hicieron estás diciendo, regresión? claro. Y me vi yo, el niño que vivía en la 6 Norte, en Puebla, con mis abuelos. Llegué tanto que yo entré como Germán Ortega a ver a Héctor sentado en el piso y con mis luchadores en la cama y con luchadores, además. O sea, fíjate cómo era el apego a mi papá sin tenerlo. O sea, sabiendo que era mi... Ay, no quiero llorar. Y me entré a ver así y volteé a verme como Germán Ortega. O sea, fue tan padre esa regresión. Y entonces se levantó mi niño y me abrazó. Ay, perdón, siempre que lo cuento, me pega. Entonces me abrazó. Y dije, no, aquí estoy. Exactamente. Para decirte estoy aquí. Ajá. Y ya dije, bueno, vámonos a caminar. Salgo del pasillo de ahí de la casa de mis abuelos y mi papá estaba sentado. Perdón, es que sí está fuerte. Vamos a un corte comercial. Pero qué Entonces, bonito, yo porque... con mi hijo de chiquito vi a mi papá y nos abrazamos los tres en esa... Ya estoy hablando como José José. En esa regresión me abrazaba yo a mí de ahorita y nosotros dos a mi papá. Hijo, fue tan hermoso. Fue una especie de reconciliación Sí, tuya con esa parte de tu historia. sí, yo creo que yo me perdoné
muchas cosas de niño que me reprochaba. Y dije, mira, ahí estás, güey. ¿Qué te reprochabas, Germán? Que yo me sentía el patito feo en la familia, solo. Todos los primos y todos pues, vivían bien, ¿no? Pues nosotros éramos como que los arrimados. Y sí lo marcó mucho tiempo. A lo tonto, ¿sabes? Una de las cosas que me encantaría que cambiara Germán sería que dejara de tener menos pasado dentro de él y se llenara de más presente. ¿En qué momento empiezas a ver que te vas a poder dedicar profesionalmente al espectáculo? Mira, primero... Y no sé si ya tenías muy claro a qué parte del espectáculo, porque has querido ser bailarín, comediante, actor. No, es que yo no quería hacer algo en específico. Cuando yo tenía 7 años, en Puebla estaba la Carpa Puebla. Estaba como a 6 cuadras de donde nosotros vivíamos. Yo vivía con mi abuela paterna y mi papá. Y pasaba cuando iba al mercado con mi abuelito y yo veía, ¿me entiendes? Veía los anuncios. Me escapé, me fui a la carpa y como película de clavillazo me agarré de un señor y me metí. Y mi primer encuentro con un espectáculo fue ver a las señoras con las bailarinas, al mago, al cantante y todo esto, y yo así embelesado. Nunca quise ser realmente bailarín. Simplemente fue que en Fiebre del 2 había la oportunidad de tener una exposición y sentir el que salir frente a una cámara, ¿sabes? ¿Qué es Fiebre del 2? Todo bien en México. La energía está una vez más concentrada en la pista y la temperatura va constantemente en aumento. Bien amacizado el switch de la música y la cinta ganando velocidad. Entonces, como hubiera dicho el conde Drácula antes de entrarle al tercer Bloody Mary, aquí hay fiebre y es contagiosa. Y entonces tenías que hacer las audiciones en la XCW. Y bueno, me tocó ir a concursar allá con otro de mis hermanos, el que es un año mayor. ¿Por qué no lo hacemos? Pues va, pusimos una rutinita como de 12 pasos y vamos a dar nuestro numerito. Y sí, nos aceptaron. Y afortunadamente con nuestros 12 pasitos quedamos en segundo lugar, ¿no? Para nosotros había oro, ¿no? Ganamos la de oro, o sea, felices. Pero ya empieza el gusano. Ahí empezó el contacto con una cámara, con público, con esto, la adrenalina y va. Pero realmente fue fortuito porque en ese entonces nos contrataban para dar showcitos de baile en discotecas, ¿no? Éramos muy chavos, teníamos 17 años, habíamos cumplido la mayor de edad y había una discoteca aquí en Puebla que todos los adolescentes querían ir, pero no podían porque eran chicos. Cada 8 días ir a dar show. Ya armábamos nuestras rutinas, ya muy seguros y todo eso. Sí, ahí empieza, sí, claro. Y mientras Freddy y su hermano mayor Raúl empezaban a hacer sus shows de baile en una discoteca en Puebla, el más pequeño, Germán, hacía su lucha por ganar dinero con todo tipo de oficios, entre ellos el de cuentachistes. Se hacía bolita con sus cuates a contar chistes. Cobraba por contarles chistes. Eso habla de que él tenía una idea. Obtener recursos de alguna manera. Sí, la viví con él. Me tocó ver todo lo que lucharon. Es más, me tocaba saber que decía, necesito conseguir dinero para el transporte de mañana. Y si podían a ver qué comían, ¿no? Era padre saber que tenían tantas ganas y que no les importaba dejar de comer. Aquí sí realmente fue sudor, esfuerzo, trabajo, sangre, lágrimas. Aquí sí de verdad fue así. ¿Pero y a qué hora estudiabas? Ese es el rollo. Yo estudiaba, estudié la Poco, secundaria. pero estudiabas. ¿Prepa ya no hiciste? Ya no me gustaba estudiar, la verdad. Yo ya quería seguir con el baile, con Freddy. En ese entonces ya teníamos un grupo y nos alquilábamos como, ya te lo ha de haber contado Freddy, Sí. como chambelanes y todo el rollo. Pero yo quería tener dinero porque mi mamá nos mantenía a 5. Oye, ¿y cuánto cobraban por ser alquilados para chambelán? Uy, no recuerdo, pero sí cobrábamos bien, porque sí hacíamos bien el trabajo. Poníamos, nuestro anuncio era, le conseguimos la iglesia, el transporte, bueno, la limusín, los bailarines, ¿En el Puebla o speech, aquí? en Puebla. Ajá. Y si no tiene quinceañera, también se la conseguimos. Te lo juro. Y a veces trabajamos hasta 3 veces en una noche. Y bailábamos el vals, luego bailaba la moderna que querían, y luego ya nos pedían a nosotros bailar. Y luego ya empezamos a meter sketchitos en las fiestas. Y de repente nos dijeron, oye, pues ¿por qué no hacen un sketchito antes de bailar?
Entonces yo en lugar de tomar un chiste ya hecho y dramatizarlo, escribía mis propias cosas. Y la gente se reía. Y luego ya lo hicimos para un teatro. Hacíamos un sketch y un musical, un sketch y un musical. Ya fue como se fue armando, ¿me entiendes? Vamos a hacer un show porque nos va bien en los teatros del pueblo, nos iba bien en las ferias, pues vamos a hacerlo. Y entramos a una disco y fue un éxito el show. La Sociedad de los Comediantes Muertos, éramos 5 hombres y una mujer. Y caemos al bar de José Ángel Rubín. Y lo fuimos a ver. Que era tío de Eric Rubin. El papá de Eric Rubin. Rubin, José Ángel Rubin, que lo adoramos. Lo adoramos por abrirnos las puertas. Pues llegan a mi vida un día que está cerrado el negocio, me tocan la puerta, salgo a abrir. Entonces yo de momento los vi y dije, ¿son inspectores de algo o qué, no? No, pues que mire, somos Freddy y Germán Ortega y que tenemos un show. Y ya me empezaron a platicar ahí todo esto. Me empezó a interesar muchísimo. Era una obra prácticamente teatral que se llamaba La Sociedad de los Comediantes Muertos. Ahí empezó todo. Desde la primera función fue un impacto tremendo. Y después ya era viernes y sábado, viernes y sábado, viernes y sábado los shows. Y ya empezaron a cobrar. Fueron 4 años de éxitos ininterrumpidos los que vivieron los hermanos Freddy y Germán Ortega con el espectáculo de la Sociedad de los Comediantes Muertos en el Get Back de Puebla. Freddy comenzó a desarrollarse más en forma como escritor y un día decidió enviarle uno de sus sketches a un amigo que había conocido en Televisa en su paso por el concurso de Fiebre del Sábado, para que éste lo hiciera llegar a la producción de Cachún Cachún Rarrá, y así fue. Que es en el despacho con mi padre y conmigo, donde escribe su primer libreto. Hace su paquetito con hojas a máquina y las manda a un productor de televisión. Le llama a ese productor de televisión por teléfono, buscándolo, para decirle que se fuera a México, a Televisa, a hacer su primer programa. Ese primer programa sería para Cachún Cachún Rarrá y el productor era ni más ni menos que Luis de Llano Macedo. Y un día me llegó un libreto de Freddy y me gustó y lo invité y le dije, oye, pues vamos a hacer tal. Yo le inventé un personaje, aparte del que me entregó, de un Panchito. Entonces era un personaje de la prepa que era un Panchito de por Santa Fe, porque en esa época era muy delgadito y se vestía muy punk. Su aspecto me pareció así como muy audaz y al mismo tiempo timidón, pero muy lanzado. Desde ahí me decía Poblano, Luis, me dejaron hacer ahí un extra con Héctor Zabaleta y con Carlos Aguilar, que éramos los escritores, ¿no? Haciendo de monaguillo. Bueno, para mí fue así, ya sabes, ¿no? Se me abrió una puerta a lo que yo quería hacer. No, te lo juro que yo no estaba pensando voy a ser famoso y voy a tener lana. No. Yo lo único que le escribía a Luis de Llano le decía que lo único que pedía es que si hacían mi libreto es que me dejara ver la grabación. Cuando llegué me dijeron, te vamos a pagar tanto. Y yo, ¿y todavía me van a pagar? Pues yo en esa época pensaba que a la final de cuentas me estaba dando la oportunidad él a mí, porque no había escritores que supieran entender ese concepto, porque ese programa era para una juventud que ya no es ahora igual. Era una juventud que tenía un tipo de problemas, era una identificación con gente que habías conocido en la prepa o asociabas eso. Entonces tenía que haber un lenguaje muy claro de cómo se hablaban y cómo se decían las cosas. Pero más gusto me dio cuando evolucionó y se le quitó la timidez y empezó a escribir para otras gentes, no solo para él. Y ahí es donde empezó a demostrar su talento. Yo dejé la carrera de contador en el 7º semestre por meterme a esto. Y me imagino que tu papá en contra totalmente. Yo dejé de apellidarme Rojas Carpinteiro porque mi papá me dijo, tú dejas la carrera y te olvides que tienes papá. Y entonces me quito el apellido y queda... o sea, ni lo dudaste, ni No, lo negociaste, no. ni dijiste, a ver, papá, No, yo sabía... no es para tanto, ¿no? Mónica, yo sabía desde niño lo que quería. Sí, pero a lo que voy es cuando un papá te dice, te olvidas de que tienes papá. Me olvido. Así. Lo hice. No fue una decisión fácil para Miguel, para Freddy, pero
pasa el tiempo, yo creo que fue su mejor decisión. A finales de la década de los 80, Freddy Ortega ya estaba decidido a desarrollarse como escritor de comedia en televisión, con lo que impulsó en un canal de la televisión local de Puebla un programa de revista llamado El Club de la Buena Suerte, donde nació un personaje que pronto se convertiría en toda una celebridad en aquel estado. Era locura, en verdad. O sea, se cerraba las calles para que Germán pudiera pasar. O sea, la gente lo tocaba, lo quería, la foto, lo pellizcaba. O sea, era se volvió un fenómeno. Germán aquí en Puebla, como en Las Lecas, Se volvió un fenómeno. son un fenómeno. O sea, la gente, a la fecha, los que eran niños, que ahora son papás, lo recuerdan. Tengo colgado el traje. ¿Y tienes imágenes? Sí, las tengo. Pues con esas imágenes nos vamos a corte, ¿qué te parece? Ándale, pues. ¿A cuál? ¿Con quién ibas a Lecas? Íbamos 2 personas y yo. Y nos dijo changios. Falta de respeto. Ahora quiero que menciones el número de la combi Arlecas. La ruta 76. Unidad 21. Chofer. Morenito. Con chicle de violeta. No me gustó. ¡Perejila! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de este lado? Ay, pues se están clavando. ¿Y allá? ¿También? Ay, no, ya vete. No te andes por las ramas, manita. ¿Cómo nace la jitomata y la perejila? Fue muy chistoso porque antes hacíamos un sketch donde eran 2 tipos que eran como machos, ¿no? Llegaban a contar, eran 2 gays que llegaban a contarse, se llamaban Jitomate y Perejila. Él era la jitomate y yo la perejila. Y entonces uno llegaba a confesarle que ya, no, ya. Ahora ya era bien macho, nos poníamos bigotes y jugábamos a varias cosas. Y al final acabábamos igual. Y teníamos la jitomate y la perejila en centro nocturno, pero no eran cocineros. Así nada más eran de jotas que nos encontraban jitomata, perejila, ¡ay! Ya total. Pero no eran cocineros y después ya se confesaban que eran machines, que ya no eran mariquitas. Cuando fuimos a Miami, a un programa que se llamaba Sálvese quien pueda, nos pusieron un sketch donde cocinábamos en una oficina. Y se llamaban Honey Darling. Le dijimos al productor, oye, es que Honey Darling, ¿le podemos cambiar el nombre? Sí, sí, sí. Y nos acordamos de esto, ¿no? Que era súper jotito, ponerle jitomata y perejila. Les gustó mucho, pero fue muy chistoso porque el foro era muy chiquito. Entonces, así aquí a la vuelta estaba maquillaje. Yo ya estaba listo, ¿no? Para variar. Y Germán estaba todavía enchinándose. Empieza la grabación y yo me estoy poniendo la peluca y en 2, en 3, en 2, en action. Y yo, puta, esta peluca. Entonces corre la escena y yo empiezo, ay, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos con jitomate y la perejila. No es que voy a prestar a mi ayudante, a mi chacha, a mi gata. Y Germán todavía ya. Le voy a hablar a nuestra ayudanta, perejila. Y yo, puta, ¿yo qué hago? ¿Qué pasa? Y alargando el qué pasó para terminar de retocarme. Sí, claro. Ven, Anita, por favor. Entró y eso se quedó como rúbrica. Y luego, rácate de acá. Entonces ya le metió lo de salir así y todo. Pero haz de cuenta que fueron como 2 personajes que andaban y dijeron, en estos 2, ¡pum! Y fueron la llave para muchas cosas, la verdad. Pero una de las figuras primordiales en la carrera de Freddy y Germán Ortega fue el escritor y comediante Luis Ernesto Cano, quien para finales de la década de los 80 ya había construido una importante carrera en teatro y televisión, donde precisamente conoció a los hermanos Ortega. Y no pasaría mucho tiempo para que los comediantes decidieran unir sus talentos, formando el que sería uno de los tríos más emblemáticos en la historia de la comedia contemporánea en México. Un día lo invitamos a Cano, a Puebla, a ver nuestro programa que estábamos haciendo, un programa de comedia, bien original, que ya lo debe haber dicho Freddy, el show de Freddy y Germán Ortega. Estaba el logo de Televisa y salíamos en medio, ¡pum! En medio del solecito, ese salíamos Freddy y Germán ahí. Y vio el programa Cano y le encantó. En el Miau le abríamos a Cano, Sin Excitarse se llamaba el show. Y después ya vino que nos juntamos. Dije, vamos a jugar, porque ya terminó el show de Cano y nosotros estábamos en Puebla. Que, ay, vamos a hacer el 31 de diciembre juntos, órale. Y nos fue increíble.
se llenó y de ahí nos juntamos para hacer el show y en una junta con Luis de Llano estábamos reunidos y entonces dijo Luis de Llano, vamos a hacer un grupo musical y vamos a hacer un piloto que sea de los mascabrones, ¿no? Uh-huh. Pues mira, en este negocio los conceptos surgen de genialidades del momento. No puedes estar pensando, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo le voy a llamar? Surgen los nombres porque bautizar artistas pues no es una cosa fácil. Y todo el mundo empezó a hablar y a ciencia cierta no se sabe de dónde salió. Alguien así salió de los Mascabrothers. Porque decíamos, no se puede llamar los Mascabrones. O sea, pues en la tele no. En la tele no. No. Y, perdón, ya lo dije. Y aparte, entre los tres se autodirigieron una serie de conceptos y sketches que después se explotaron muy bien. Y de ahí salió, está padre Mascabrothers. Y dijimos, no, así se va a llamar. Y Luis Ernesto y los tres hacían un espectáculo, pero eran que le echaban como que brava a la gente para que se metiera con ellos. Y de ahí se formaba esa cosa del estandopero de esa época, que no eran albures así, no eran tan chistosas que donde fueras te metías al personaje y lo disfrutabas muchísimo. Que se quede el Atlante sin su estrella, porque el Galaxy me paga mucho más. Con el cambio de moneda yo me forro para poner torterías muchas más. Me gusta el food, el food, el food. También me gusta el sur, el sur, el sur. Pero me gusta el food, el food, el food. La lana está en el food. Luis Ernesto, Freddy y Germán hicieron una mancuerna creativa que yo no he visto en este país, de nueva cuenta. Se complementaban los unos a los otros. Freddy es un hombre lleno de ideas, lleno de impulsos, lleno de ganas de hacer las cosas. Germán es un hombre con un enorme talento para desarrollar esos impulsos. Y Luis entraba justo donde los otros dos tenían, digamos, cierto tipo de flaquezas. Entonces era impresionante verlos trabajar a los tres juntos. A partir de ese momento cambió todo. Vinieron las giras, vino el Tenorio, vino la parodia, el privilegio de mandar. Pero los nombres son poderosos. Definitivamente la televisión los catapulta hacia una plataforma donde ellos no habían estado. A pesar de que habían tenido una carrera muy sólida, como nosotros decimos, por tierra, es decir, en teatros, en giras y demás, es sin lugar a dudas la televisión lo que les da, digamos, ese impulso extra que necesitaban. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Sabes qué? Contrastante, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. O sea, la pasé muy bien. Mi capacidad de asombro se regeneraba cada semana que yo veía a Arad, a La Vale, a Germán, a Canito, así haciendo cosas que nunca imaginábamos, ¿no? ¡Calmats, mots, alicats, pits, joder! No me agarres de ahí, joder. No me agarres de ahí, joder. ¿Por qué? Porque estoy mordiendo raya, joder. No le hagas al ensarapado. No te asomes al balcón porque hay chiflón, joder. No te asomes que hay chayotes. Te traigo finto, te traigo finto. El impacto que Freddy, Germán y Luis Ernesto generaron en pantalla con el concepto de Mascabrothers fue radical, razón por la cual el productor teatral Alejandro Gou puso su atención en este trío de comediantes, con quienes generaría una sinergia que resultaría muy prolífica. Pues esto empezó cuando Luis Ernesto Cano un día me dijo, oye, conozco unos comediantes que son muy buenos, se llaman Los Poblanos. Y cuando los fui a ver al Teatro Hidalgo, recuerdo el Teatro Hidalgo que los fui a ver el show, me morí de risa. Nunca me había reído tanto en mi vida como esas 2 horas y dije, estos chavos tienen algo. Y terminando el show me los presentó Luis Ernesto Cano. Ahí los conocí, ellos trabajaban con otro empresario en aquella época. Y yo la verdad les dije, oye, con lo que están haciendo, metiéndoles mucha producción, cuidándolos y haciendo cosas, yo creo que pueden llegar muy, muy lejos. Esto fue hace 17 años. Y fue entonces que Alejandro Gou decidió integrar a los Mascabrothers en su espectáculo El Tenorio Cómico, que por años había producido con grandes comediantes como Manuel el Loco Valdés, Pedro Weber Chatanuga, Pompín Iglesias, Manuel el Flaco Ibáñez, Alfonso Sayas y Rafael Inclán. A partir de ese momento, decidió renovar el elenco titulando al espectáculo El Tenorio Cómico con la jitomata y la perejila. Un día, después de que estrenamos el Tenorio, se me acerca Luis Ernesto Cano, Freddy y Germán, y dijeron, queremos que sea nuestro manager.
Dije, oye, pero pues yo no me dedico a ser manager. Entonces acepté ser el manager de ellos y de ahí pues ya los tomé yo para venderlos también en shows y fue cuando empezamos a hacer shows en el Fiesta Americana y empezamos a llenar el Fiesta Americana y dije, oye, pues necesitamos tener un centro nocturno. Esto viene porque mi papá hace muchísimos años tenía el bar Miau, un bar importantísimo donde estaban todos los comediantes. Entonces yo siempre tuve la cosquillita de hacer un bar, un centro nocturno. Y se me metió la cosquillita, dije, vamos a crear, ¿cómo se va a llamar? Pues Mascabrothers Show Center, vamos a posesionar la marca. El Mascabrothers Show Center es una idea conjunta de todos y cada uno de ellos, ¿no? De Luis Ernesto, de Freddy, de Germán, de Alejandro. O sea, quien tiene, digamos, la visión económica, financiera y del negocio es definitivamente Alejandro. ¿Cómo se vivían las noches de éxito adentro del Mascabrothers? Se vivían semana a semana. ¿Por qué? Porque al principio era un verdadero, o sea, era impresionante la cantidad de gente que llegaba. Era impresionante cómo se divertían las personas. Y ese fue un fenómeno que se fue repitiendo por muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Imagínate, veníamos del Teatro Aldama de llenar 2 funciones del Tenorio, agotados el Tenorio. Llegábamos al Mascabrothers y agotado el Mascabrothers. Pues estábamos en los cuernos de la luna, ¿no? Estábamos en los cuernos de la luna. Cano, o sea, era una bomba. Y lo digo con toda la humildad, el Mascabrothers Show Center era reventarse todos los fines de semana. Gente que venía de provincia era obligado ir al Mascabrothers Show Center. Pero en ese entonces yo estaba haciendo la parodia, el privilegio de mandar, el Tenorio, el show de los Mascabrothers, Gira y Peter Pan. O sea, yo hacía todo eso en una semana. Entonces era un cansancio de verdad abrumador. Luego, entre semana, había veces que tenían que grabar 4 programas en una semana de la parodia o del privilegio de mandar. Y a eso habría que sumarle que estábamos de gira lunes, martes, miércoles y solo descansábamos los jueves. Yo no conozco a nadie más, porque he trabajado con todos los actores de México, te lo aseguro, y con todos los comediantes, a nadie más que trabaje como Freddy y Germán. O sea, yo les decía, ya, no hay que trabajar tanto, en verdad tenemos tantas cosas que se va a cansar el motor. Es que yo lo convertí en mi vida. Lo disfruté mucho. Pero sí llegué a padecerla, ¿no? O sea, digamos, Freddy acabó en el hospital porque como que ese fue lo que le pasó. Todo lo que tenía era un cansancio ya brutal. Pero todos estaban igual de cansados. Luis Ernesto, Germán, todos estaban cansadísimos. Cansancio que no siempre supieron manejar de forma sana y equilibrada, lo que les haría pagar una alta factura en su salud. Drogas, alcohol, aislamientos, hasta decidir separarse. Las historias al volver. ¿Y usted cómo ha estado? Pues yo de Chihuahua. ¿Y usted? Yo de coma. Gracias. Pero ahorita no tengo hambre. Es que estoy malito. Llevo varios días con fiebre. Ayer me pasé el día con 39 en la cama. ¡Ay, qué camota! ¿Por qué se separan de Luis Ernesto? Luis siempre ha hecho su vida lo que ha querido. Entonces de repente quería no llegar. Decía, sí, nos vemos en el aeropuerto. No es nada más querer no llegar. Sí, no, o sea, pues es que también era de, llego, nos vemos en el aeropuerto y no llegaba o no. Fueron muchas veces. Mira, desde el momento que sabíamos que íbamos a contratar a Luis Ernesto Cano, sabíamos que nos las jugábamos siempre. Cuando él estaba bien era el mejor del mundo, pero cuando fallaba, fallaba y él no le valía si era estreno o no estreno. Siempre estábamos preparados que iba a pasar algo con Luis Ernesto, ¿no? Tanto en el show, tanto en las obras de teatro teníamos un plan B. Luis Ernesto es como, o fue, más bien, un alma libre. Completa y absolutamente libre. Luis Ernesto vivía grandes ráfagas de emociones y grandes impulsos y se entregaba por completo a todas y cada una de las cosas con una pasión desbordada. Y con esa misma pasión las abandonaba. O que simple y sencillamente ya no le divertía, ya estaba aburrido o encontraba otro proyecto que requería de toda su atención. Luis Ernesto tenía la mala costumbre de abandonar. Pero bueno, Luis Ernesto, Canito, nuestro hermano del alma, y así lo compramos con todo el paquete que venía. Entonces, de pronto, Cano, en la parodia incluso, decía, es que no me gusta, y no me gusta, no se sentía cómodo. De pronto, Cano era todo entrega, y de pronto se iba. Cano nunca fue muy fan de la televisión. O sea, es decir, le gustaba
crear los conceptos, pero se le hacía muy aburrido hacer televisión. ¿Por qué? Porque hacer televisión implica encerrarte 8 horas, 12 horas en un foro y estar ahí a la expectativa de que te necesiten. Y en ese momento, él estaba viviendo una situación muy complicada, muy, muy complicada. O sea, la vida de Luis Ernesto fue una vida pues, bastante tormentosa. Para nadie es un secreto. Y yo no puedo juzgarlo, simplemente pues hasta el momento que dijimos, amigo, no podemos accionar así, no podemos, o sea, ¿qué hacemos? Porque sí, el concepto Mascabrothers, que agrupaba a 3, ya empezaba a ser cuestionado de dónde está Luis Ernesto, dónde está Luis Ernesto, dónde está Luis Ernesto. Oye, brother, pues, ¿quieres estar o no quieres estar? Porque no podemos seguir así, nos vas a hundir. Porque fue un estreno en el Aldama del show. Creo que era 25 años o era lo mejor de no sé qué era ese show. Y no llegó. En el estreno. O sea, no llegó. Y Freddy y yo, ¿qué hacemos, güey? Pues nos sentamos, como ya tenemos un show estructurado sin Cano claro. y con Cano, entonces dijimos, a ver, vamos a mover piezas, estaba Julio Alegría con nosotros ahí, Luis Barceló, creo, y dijimos, a ver, vamos a mover esto aquí, a ver, güey, métete, haz tiempo acá y todo, lo hicimos. Yo siempre como productor en Spamalot pues le tenía un suplente. Ya con Mascabrothers pues estaba Julio Alegría ahí presente, Julio Alegría que es otro Mascabrother, mejores amigos. Y bueno, siempre teníamos el plan B con Luis Ernesto, si no, ¿para qué lo contratábamos? Sabíamos, por eso era feliz con nosotros. Luis Ernesto no se podía contratar con otro productor porque sabían que no lo iban a aguantar. ¿Qué representó para ustedes, digamos, perder ese trío? Es que nunca nos perdimos como amigos. No, pero como amigos sí, yo sé que no, pero ahí había quien escribía y los 3 tenían un papel muy claro. muy importante. No fue una decisión sencilla. O sea, fue una decisión que tomó mucho tiempo, ¿no? que fue consecuencia de muchos episodios, que fue consecuencia de muchas oportunidades, que Luis Ernesto no quiso tomar o que no supo tomar o que no le interesó, no lo sé. Siempre lo platicábamos, siempre que fallaba le decía, ya es la última vez, ni la última. Pero como se daba a querer y lo amábamos tanto y lo respetábamos tanto, pues solito fue el que dijo él, ¿sabes qué? Ya no. O sea, ver a un Luis Ernesto Cano derrotado, porque estaba derrotado, dicen, tienen razón, no tengo nada más que hacer aquí. Y nosotros, perdónanos, güey, pero si te volvemos, porque él iba a dar función, le dijimos, no, brother, no, en serio, no, te estamos haciendo mal y nos estás haciendo mal, no sabemos si vas a llegar o no vas a llegar, no. Y ya Cano se fue triste, o sea, nunca lo había visto llorar. ¿Qué significó para ti la muerte de Luis Ernesto? No, bueno, se me abrió el piso. ¿Cómo fue el día cómo te enteraste? Justo llegó una temporada en que yo no podía dormir. Entonces hablé con José Carlos, el que es el hipnólogo, y yo estaba en una llamada con él y me estaba ayudando a relajarme. Y oí en mi teléfono que tutut. Y le hablé porque le dije, tengo una sensación terrible. Llevo días con una sensación terrible. Cano ya había muerto. Esto fue el viernes. Cano murió para amanecer el martes. Yo no había podido dormir. Y estábamos acostumbrados a que Cano desaparecía por días, ¿no? Que no le contestaba a nadie el teléfono, etc. Y cuando cuelgo, vuelve a sonar mi teléfono y era mi hermano Germán. Y me habla llorando. Me dice, se acaba de morir Canito. Yo, o sea, ¿qué? Uy. Hay sentimientos encontrados. Sí, porque un poco de soberbia. En él. Porque yo decía, wow, luego somos egoístas, ¿no? Porque piensan uno, o sea, si él decía, yo me quiero ir, sí, pero ¿y tus hijos? ¿Y tu mamá? ¿Y todo? ¿No piensas en ellos? ¿No piensas en nosotros? ¿Cómo te queremos? ¿No piensas en eso? Cuando él me dijo que tenía cáncer, ¿no? Le dije, te doy un riñón. Le dije, yo te doy uno, güey. Puedo vivir con uno. Y me dijo, gracias, amigo, no sé qué, no sé cuánto. Pero ya desde ese entonces no lo oí como echado al piso. O digo, ¿por qué ¿por qué, cabrón? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Porque él se quiso ir. Él no se quiso ayudar, él se quiso ir.
Y me dolió, o sea, por eso tengo sentimientos encontrados, porque se fue un hermano, se fue un maestro, se fue un compañero. Me enojó, pero le lloré mucho. Le lloré, o sea, no sabes cuánto. Pero como sabía que él era, no sentí que él sufriera. ¿Me entiendes? Digo, pues ya, si era lo que querías, pues bravo. De hecho, yo no puedo pasar enfrente de su casa. No puedo, porque era siempre, ¿no? Gritarle que se asomara, ¿no? Entonces, es así como, esta casa yo no quiero ver ni quién la habita, ni nada. Era para ellos una fuente y un referente de comedia. Era alguien que los había ayudado e impulsado con sus carreras en un momento en el que ellos lo necesitaron mucho. Nosotros vivimos un año con él. Entonces, esa casa formó parte de lo entrañable que fue nuestra relación. De su historia. Y si algo tienen Freddy y Germán, es que son muy agradecidos. Y eso es una cosa que no van a olvidar, nunca. Y por lo cual van a estar en constante agradecimiento con Luis Ernesto. Entonces, la muerte de Luis Ernesto sí los deja profundamente conmovidos y sorprendidos. Ya la veíamos venir nosotros, ¿eh? De hace mucho tiempo Luis Ernesto nos estaba preparando con lo de su muerte. Siempre cotorreaba y siempre decía, ya me voy a ir, ya no me van a ver. Y fue un golpe fuertísimo, pero nos unió muchísimo a Freddy, Germán y a mí. Fue muy duro saber muerto a Canito. Mucho, muy. Sí, porque con él se murió una época. Se murió una época, se murió un maestro, se murió un ser inteligente, divertido, alguien que nos tendió la mano, verdaderamente. Cuando otros nos pisaban, él nos dio la mano. Él fue el ser más generoso con los Mascabrothers. Antes de formar parte. Y formando parte, fue alguien que no... A la fecha yo quiero oír su voz. ¿Me entiendes? Me escribió una cosa maravillosa donde hablaba y le decía de mis enojos, ¿no? Y me decía siempre justificados con 2 niños malcriados, que eran Germán y él. Y bueno, pues ya lo alcanzaremos. Espero que no muy pronto. Pero sí será alguien que toda la vida voy a amar, entrañablemente, entrañablemente. Si bien la vida de Freddy y Germán Ortega, abajo y encima de los escenarios, tenía que seguir sin Luis Ernesto Cano, ambos hermanos también sabían que eso solo sería posible si enfrentaban otros demonios. Esto la próxima semana. Bien, hijo. Bien, muy bien. Apenas se va a entrar. Ah, no se entra. Te rechazó tu papá. Pues básicamente es eso. No, gracias a ti, por fin. Ahora sí que se nos hizo. Yo allá. No sé, porque yo le caía bien a los chaparritos, era de los altos y me quiso romper el hocico y acabé rompiéndose el